Ya está. Entonces vamos a desarrollar un tema que podría ser uno de los más importantes en la medicina de los pacientes, cuando uno ve un paciente crítico, que es la insuficiencia respiratoria. Es un tema que lo tienen que estudiar muy bien, porque el 80% de la consulta que le llega a ustedes en el consultorio particular, en la clínica, en emergencia, es siempre un problema respiratorio. Y uno tiene que aprender a diagnosticar, además de diagnosticar, a tratar, orientar a las personas conociendo este tema de la insuficiencia respiratoria. Como pueden ver, el problema más importante del COVID-19 es insuficiencia respiratoria. Eso lo vamos a revisar como una de las últimas charlas en la última semana de clases, con toda la información que ustedes tienen, porque el COVID-19 es una enfermedad multisistémica, ¿no? Entonces, hoy día vamos a revisar todo lo que es. Yo les había mandado algunos videos y la presentación en borrador de lo que íbamos a hacer hoy día, para que los orientara también y que puedan haber revisado. Entonces, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a ver por acá. Well, vamos a compartir. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Muy bien. Este tema de la insuficiencia respiratoria los objetivos que vamos a hacer primero es la definición, un poco de anatomía para que ustedes recuerden, pero voy a ir preguntando a algunos de ustedes porque se supone que han revisado algunos tópicos que les he dado ahí. Y como tenemos poco tiempo, no va a haber mucha discusión, pero de todas maneras vamos a tratar de dejarles claro qué vamos a hacer, cómo se clasifica la insuficiencia respiratoria y qué vamos a hacer con cada una de ellas. Entonces, vamos empezando. Ustedes saben, las vías respiratorias, tenemos más o menos 3 millones de alvéolos, y el aire que ingresa a través de la tráquea llega a nivel de los alvéolos, ¿cierto? Y la unidad funcional es el acino pulmonar, el bronquiolo respiratorio, y la parte más distal es donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, esta estructura anatómica debe ser patente, mantenida de forma adecuada. Y algo que esto me hace recordar al desarrollo embrionario del pulmón, en donde el pulmón se origina de 2 yemas pulmonares y tiene su pleura que lo rodea. Y esta fragmentación del bronquio y de la tráquea en diferentes ramificaciones, que son más o menos 23 a 24 ramificaciones, sigue con su cubierta pleural de tal manera que el espacio pleural se comunica con el intersticio. Son un corte histológico del bronquiolo terminal, respiratorio, los sacos alveolares y los alvéolos, ¿no? Los acinos pulmonares. Los alvéolos tienen una relación ventilación-perfusión, pero la sumatoria al final tiene un PO2 y un PCO2 óptimo. A ver, Catherine Acosta, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, doctor. Una pregunta muy breve, y sé que vas a hacer breve también la respuesta. Ahí dice, ¿todos los alvéolos se perfunden igual? ¿No, doctor? No. ¿Por qué, ah? Depende de la presión de oxígeno. Ya. La presión de oxígeno. Ya. ¿Qué dice Shirley Aldea Chihuantito? Aló. Bueno, no. No, porque en las bases se perfunden más. Ya. Y acerca de la segunda pregunta, a ver a Patricia Ponce Soto. ¿Me escucha, Patricia? ¿Está presente Patricia Ponce Soto?
No está. ¿Qué dice qué dice? ¿Estás, Patricia Ponce? Sí, doctor. Pues, a ver, estate atenta porque te modifica esa perfusión que ha mencionado eh, Shirley. ¿Se modifica cuando cambiamos de posición esa perfusión? Mm, según ¿O es siempre? en las bases había mayor flujo sanguíneo por la gravedad. Es por eso que se perfundía mejor. Y si se cambia de posición, se podría modificar. Claro, ¿no? Se podría modificar. Ya. Em, ¿Qué dice Marilyn Aparco? Marilyn, ¿estás? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Cómo está Marilyn? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gran favor. Todos los alvéolos, mira, me dice que parece que no se perfunden y parece que los alvéolos de la base, me dice, se perfunden más, dice hasta ahora. ¿Todos los alvéolos se ventilan igual? No, doctor, creo que no. No estás muy segura. No, doctor. Creo que no. Ya, muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Alicia Calderón. Alicia, ¿estás? No está Alicia Calderón. Muy bien. ¿Qué dice Halder y Drugo Jave? ¿Halder y Drugo está presente? Doctor, tampoco. Ya, no, ya, muy bien. Creo que no. Ah, ya, después ya nos lanzamos de largo nomás. Ya. Entonces, mire, vamos a ir en el desarrollo de la clase, vamos a ir aclarando más eso. Pero es cierto que la presión de oxígeno y la presión de CO2 se mantiene normal, pero definitivamente los alvéolos no se perfunden igual. Sí se modifica con los cambios de posición y ahora vamos a ver cómo. Y todos los alvéolos no se ventilan tampoco igual. Hay una diferencia en los alvéolos de los ápices, de la parte media y de las bases, que lo vamos a ir viendo. Y hay un concepto ahí que lo he puesto como volumen crítico de cierre, pero lo vamos a dejar ahí para conversarlo al final. Este es un dibujo muy sencillito que habla de las 23 ramificaciones del aire que ingresa desde la tráquea hasta el alvéolo, donde hay con su correspondiente capilar bonito, y más o menos hay una área de 140 metros cuadrados de superficie de intercambio, bueno, en este caso de superficie alveolar, y en donde acá el aire ingresa más por convección, por transmisión de calor y diferencia de expresión, y acá hay por intercambio gaseoso por difusión, mayores presiones de oxígeno en el alveolo capta el oxígeno y menor presión de CO2 capta el CO2. Esta es una gráfica muy sencilla que después vamos a ver algunas diferentes, otras un poco más claras, pero vean ustedes cómo el pulmón, hay un investigador de fisiología que seguramente ustedes lo han revisado que se llama West, y ha descrito 3 o 4 regiones de West. Y definitivamente ese pulmón, cuando hablamos de uno de los conceptos más importantes para entender cómo se oxigena y cómo se altera la oxigenación en la insuficiencia respiratoria es entender qué cosa es la relación ventilo-perfusión. Y en primer lugar, entonces, lo primero que vemos es que los alvéolos, miren ustedes, los alvéolos por cuestión el aire siempre va hacia las porciones más altas y la sangre por densidad va hacia abajo. Entonces, vean ustedes cómo se perfunde muy poco el ápice, los capilares no están bien perfundidos, pero sí están muy ventilados. Mientras que conforme va descendiendo el pulmón por gravedad, va mejorando la perfusión, va mejorando y tenemos alvéolos muy perfundidos en la base. Y cuando nosotros hablamos de lo que la relación ventilo-perfusión es esta relación, ventilación, perfusión, flujo es Q, ventilación es B. El BQ, la ventilación-perfusión le vamos a llamar nosotros. En términos generales, eso está relacionado a que en el pulmón llegan más o menos, si yo tengo 500 mililitros en cada respiración y respiro
12 veces por minuto o 10 a 12 veces por minuto. Si tengo 10 son 5 litros, 500 mililitros por 10, 5 litros. 5 litros de aire que ingresa al pulmón. Si hablamos de perfusión, el gasto cardíaco también es 5. O sea, en cada cardíaco ingresan 5 litros de sangre a los pulmones y en cada respiración, bueno, hay 5 litros de aire que están intercambiando. Y por eso es que la relación ventilo-perfusión se dice debe estar cercana a 1. Pero como pueden ver, esa sangre y esa ventilación no es igual en los ápices, en la parte media y en las bases. Y lo que sí podríamos decir es que en la base se perfunde muy bien. O sea, el denominador de la relación ventilo-perfusión es muy alto abajo, el denominador. BQ, la perfusión es muy alto abajo. Y lo que podríamos decir es que arriba se ventila un poquito mejor que lo que se perfunde. Por el área de las bases, que es mayor, por el tamaño de los alvéolos y la sangre, esta área de las bases se perfunde, pero también por el área, porque miren, esta es área más pequeñita de los pulmones, las bases del pulmón se ventilan y se perfunden mejor. Por lo tanto, las bases de los pulmones son las mejor ventiladas y las mejor perfundidas. Mientras que arriba es por las mismas áreas y entra menos aire, por lo tanto es menos ventilada y menos perfundida. Lo que a veces confundimos es cuando ustedes le dicen, ¿y la relación ventilo-perfusión? Claro, la relación ventilo-perfusión de esta relación BQ, si en el numerador está más ventilado arriba, esta relación ventilo-perfusión va a ser más alta en los ápices porque la ventilación es mayor que la perfusión. Y en las bases, la relación ventilo-perfusión va a ser menor porque acá el denominador es mucho mayor. Acá los alvéolos son más pequeños, el volumen, el alvéolo colapsa más fácilmente, hay mayor intercambio de oxígeno. Estos alvéolos de las bases tienen un poco, como vamos a ver más adelante en una gráfica, tienen menor cantidad de oxígeno. Y para que ustedes recuerden, como les decía ayer a los grupos de práctica, ¿por qué la tuberculosis afecta más los ápices? Porque son alvéolos con una gran cantidad de oxígeno, entonces poco intercambio y le gusta mucho el oxígeno al micobacteriano tuberculoso. Acá hay menos concentración de oxígeno pero eso no quiere decir que no haya intercambio, hay un intercambio dinámico, permanente, continuo. La hematosis es tanto en inspiración como expiración. La otra cosa que tenemos que entender es que siempre hay una presión menor que la atmosférica en el espacio pleural y que es el diafragma. El elemento clave para el 90-95% de la inspiración es el diafragma y juega un rol importantísimo que genera una presión negativa para que ingrese aire. Y conforme pasan los años, este es un alvéolo normal que ingresa aire, hay intercambio y sale, y conforme avanza la edad, puede tener cierto colapso en este caso de los bronquiolos, que se llama volumen de cierre, y puede provocarse, y por eso es que las atelectasias son más frecuentes en las bases, los alvéolos son más pequeños, los bronquiolos se modifican menos intensamente que los ápices, de tal manera que hay más frecuentemente las atelectasias en la base. Luego vamos a ver más. Bien, todo ese mecanismo de diferencia de 5 litros de sangre, 5 litros de aire, cuando uno toma el aire inspirado, es un 21% que hay en el medio ambiente de los 760, que es los milímetros de mercurio que hay de presión parcial de oxígeno, y 0,21 de oxígeno es 150. El CO2 es muy escaso, el nitrógeno es 600. Este nitrógeno es tremendamente importante para mantener patente la vía aérea. Vamos a ver qué cosa es eso. Y hay una humedad que es la presión de vapor de agua en el medio ambiente que dependiendo si hay 90%, 70 o 60, mayor o menor presión, en este caso 4 a 5.7 milímetros de mercurio, lo cual suma más o menos 760. Cuando el aire ingresa ya a la tráquea, acá está la tráquea, quería dibujarse la tráquea, hay una presión de vapor de agua que es el 47 milímetros de mercurio. Un PO2 sigue siendo 750, que es 713 por 0,21. Y CO2 es 0,3, también muy escaso CO2 cuando el aire ingresa y el nitrógeno desciende un poquito porque cuando hay otros vapores, como en este caso el vapor de agua, desplaza a los otros gases por ley de Boyle, de tal manera que la presión de vapor de agua es de 47 y sigue hacia el aire. Cuando llega a nivel alveolar, la presión alveolar es de 100. Realmente esto es un bosquejo de un pulmón ideal, teórico, porque como acabamos de ver, la presión alveolar de oxígeno es diferente en los alvéolos apicales, en los medios y en las bases.
igual manera, el CO2, 40, el nitrógeno es 573 y la presión de vapor de agua, 47. Les comentaba que el nitrógeno es tremendamente importante porque cuando nosotros damos oxigenoterapia al 100%, ya lo hacemos respirar 100%, ya no respiramos aire ambiental. Si yo respiro normalmente 0,21, como pueden ver, casi 80% es nitrógeno, 29. Si yo respiro 0,50 de oxígeno, 50% vamos a ir 0,50, probablemente esto baja el 50% el nitrógeno. Si yo respiro oxígeno al 100% de un balón y me ponen una máscara, un ventilador, se barre el nitrógeno, porque estoy respirando solamente oxígeno. Queda el PA2 100, PCO2 40 y definitivamente el nitrógeno desaparece. Este tema del nitrógeno es bien interesante porque cuando uno respira 100% se puede colapsar el alveolo, porque necesita el nitrógeno, especialmente si hay una falla respiratoria importante. Entonces, esta mezcla de aire inspirado, aire traqueal y alveolar es muy importante para que la sangre venosa que llega al pulmón, que tiene una presión venosa de 40 milímetros de mercurio y un CO2 de 46 milímetros, con un pH 7 de 36 y una saturación de 75, llega a nivel alveolar y ocurre un intercambio gaseoso en donde la sangre se oxigena. Llegamos a un PO2 de 95, un CO2 de 40, pH 7,4 y satura un 95%. Vean ustedes cómo el PO2 de 40 milímetros sube a 95. Y no decimos que es 100, no es 100, porque hay cierto grado de shunt, ¿no es cierto? Cierto grado de shunt. Los senos coronarios a nivel cardíaco, pequeños shunt intrapulmonares que es fisiológico que existen. De manera que nunca respiro 100% y hay PO2 de 100, la sangre no sale con PO2 de 100, porque al final cuando llega a nivel arterial, cuando ustedes toman unos gases, 95, 96, 98, dependiendo del grado de shunt, pero se supone que un 5% es de shunt. En conclusión, la sangre, los valores normales que vamos a estar acostumbrados es que hablar de que hay 95 de PO2, CO2 40, pH 7,4 con una saturación de 95%. El otro concepto importante que tienen que saber es que hay una gradiente de 150 de PO2 que hay en el medio ambiente hasta nivel mitocondrial, que es donde la respiración interna. Uno habla de respiración interna porque el aire va a ingresar al ventilar, el diafragma moviliza aire, genera una presión negativa y entra aire, el pulmón realiza la ventilación para que ocurra una oxigenación de ese alveolo y un retiro del CO2. Se oxigena la sangre arterial, o sea, la hemoglobina del oxígeno, y a través del cardiovascular lo transporta a nivel tisular, y eso llega a cada una de las células para que ocurra la respiración interna, que es a nivel mitocondrial, para que extraiga el oxígeno y utilice el oxígeno. La presión a nivel atmosférico es 150, ¿no es cierto? A nivel alveolar hemos visto que es 100, a nivel de sangre es 95. Cuando llega a nivel de la célula y a nivel mitocondrial, dependiendo del flujo de cada órgano, pero en promedio, la presión media en la mitocondria del oxígeno es entre 10 a 5 milímetros de mercurio. O sea, tenemos un sistema de seguridad mitocondrial tremendamente importante, de tal manera que, por eso es que nuestros paisanos y amigos y colegas y, trabajadores, ciudadanos de las alturas, por encima de los 3.000 metros, se acostumbran a eso y ocurre una serie de mecanismos adaptativos, en donde vean ustedes cómo hay personas que viven pues a 5.000 metros, como en Cerro de Pasco, casi 4.190 aquí en Casapalga, en la Oroya 300, pero 5.000 metros fácil en Cerro de Pasco. Y dependiendo de eso, la presión alveolar cae, vean ustedes, que esto es a nivel del mar, lo que hemos conversado, hemoglobina satura 96, el CO2 40, pero ven ustedes que conforme aumenta la altura, la presión, en este caso la presión atmosférica cae, y por lo tanto el 21% de oxígeno empieza a disminuir porque hay menor cantidad de masa de aire, menos masa atmosférica por la altura. Y vean ustedes cómo las definiciones, como vamos a ver ahora, de insuficiencia respiratoria no puede ser igual en Huancayo y menos en Cerro de Pasco, que está en 4.800, 5.000 metros casi. Eso porque su PO2 normal es 42, y en Huancayo es 53, por lo tanto, ahí vamos a tener que usar metros diferentes si hacemos diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Por encima de los 3.000 metros, los cambios son significativos. 50 por 4.000, 40, ven ustedes 38, 5.000 metros. Pero vean ustedes cómo la saturación se mantiene entre 87 y 82, y los mecanismos compensatorios que ocurren a la altura, que no es el tema de hoy.
tienen que acostumbrarse a usar estos términos porque la presión con mayúscula AO2 es presión alveolar de oxígeno, presión parcial alveolar de oxígeno. La presión con minúscula es presión arterial de oxígeno. La PbO2 es la presión venosa de oxígeno. El porcentaje de hemoglobina es el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Y la presión con minúscula de la A es la presión parcial arterial de CO2. Doctora, buenas tardes. Muy bien. Ponle tu audífono. ¿No le has metido? A ver, Pedro Antonio Camarena, ¿está por ahí? Sí, doctor Piero. Esta definición de PO2, de insuficiencia respiratoria, dice capacidad del aparato respiratorio de el cambio de oxígeno y anhídrido de carbón de menos de 60 milímetros de mercurio y un CO2 mayor de 50. Definición, ¿funciona en los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, crees tú? Hay tipos de hipoxia, ¿no? De leve, moderada, severa. Imagino que un crónico debe estar no en ese rango, estar en un rango más bajo. Pero sí, de todas maneras, influye en lo que es hipoxia. Ya, sí, más. Claro. Entonces, la definición de insuficiencia respiratoria hay muchísimas definiciones, pero esta es la más sencilla y que tienen que grabarse ustedes porque necesitamos que ustedes fijen un número y el PO2 menor de 60 milímetros y el CO2 mayor de 50 habla de insuficiencia respiratoria en los pacientes. Después vamos a ver cuál es tipo 1, 2 o mixta, pero no, te preguntaba eso porque esto no se cumple para los pacientes con enfermedad crónica, como que no se cumple para los pacientes, para las personas que viven fisiológicamente en la altura. Ahí tiene que haber un estudio en la población en Huancayo que tengo entendido que es 52 milímetros de mercurio para hacer diagnóstico de insuficiencia respiratoria de PO2, porque tienen normalmente 54 o 53. Y PCO2, también eso va a depender si este paciente es retenedor crónico, porque tenemos muchos pacientes que tienen 60 de PCO2 cuando tienen enfermedad pulmonar. O sea, esta es una definición, como dice ahí, es una definición de insuficiencia respiratoria aguda. No cumple criterios para un paciente crónico, ni para los pacientes que viven en la altura. Y el diagnóstico es clínico con confirmación gasométrica. La clasificación es tipo 1, tipo 2 y mixta, es oxigenatoria, ventilatoria y mixta. Muy bien. A ver. Kilos llenos. ¿Qué dice Carlos Alberto Lurita? ¿Estás por ahí, Carlos Alberto? Sí, doctor, lo escucho. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿podrías darnos algún avance de lo que para ti es insuficiencia respiratoria tipo 1? Yo les envié la presentación. Un poquito menos de información para que lo hicieran mejor. Alberto, no busques en lo que hay en tu memoria, pues. A ver. Muy bien. Carlos. Déjalo ahí nomás. A ver, ¿qué dice Kimberly Mauricio? Kimberly, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Kimberly? ¿Cómo definiría la insuficiencia respiratoria tipo 2? Ya. Cuando hay una hipoventilación. Ya. Es cuando hay, sí, es el mecanismo fisiopatológico. Una hipoxemia con una hipercapnia, ¿no? Y está alterado de repente el gradiente del alveolo con el gradiente del alveolo arterial. No. A ver.
Justamente la definición nos ayuda a decir que cuando es oxigenatoria va a estar menor, el PO2 menor de 60, y cuando es ventilatoria el PCO2 va a estar mayor de 50. Y la mixta es cuando tiene los dos. La gradiente alveolar arterial la vamos a explicar luego, pero no es así. Acá les pongo estos numeritos de la presión arterial y la saturación en kilopascales, porque hay la tendencia en los últimos años de hablar de unidades internacionales de presión, y los kilopascales son las unidades que se usan en todas partes del mundo, en los textos inclusive, y uno no encuentra milímetros de mercurio, sino kilopascales. Y abajo les he puesto un numerito, dice, cuando uno tiene estos numeritos, en kilopascales usted lo divide 0.133 y eso les va a dar milímetros de mercurio. Y todo lo opuesto, si ustedes tienen milímetro de mercurio, lo multiplican por 0.133 y van a tener en milímetro de mercurio. El PO2 normal es de 90 a 100, o sea, de 90 a 100, y un concepto muy importante es que ustedes deben saber que con la edad se deteriora la oxigenación y puede bajar 1 milímetro de mercurio por cada año después de los 60. Eso quiere decir que cada 10 años, después de los 60, baja 10 milímetros. Si el PO2 era 95, a los 60 años, hasta los 60 años, a los 70 años ya tiene 85. A los 80 años, 75. O sea, 10 cada 10 años. O 1 milímetro por cada año. Y hay fórmulas, 2 o 3 fórmulas, pero es práctico tener esa idea del 1 milímetro por cada año, que después de los 60, o sea, a los 70 va a no tener 25, sino 85. Por el deterioro de la senilidad que ocurre en el pulmón a través de los años. Este tema de la hipoxemia leve, moderada y severa puede ser útil, pero al final de cuentas lo más importante son qué síntomas tiene el paciente, porque ya sabemos que hay pacientes que pueden tener 60, 59, 40 y se han adaptado a esos niveles. Otro dato importante, si los gases arteriales son la prueba que me da y confirma el diagnóstico, tengo que saber que cuando yo tomo unos gases, la jeringa de gases arteriales propiamente dicha, no hay mucho problema porque tiene un anticoagulante ahí, con el cual ustedes toman una sangre a la primera, porque no tienen por qué estar pinchando, mejor si tienen un poquito de anestesia, pero usualmente duele esto, sacan la sangre y la deben procesar inmediatamente. Cuando no tengo esa jeringa, puedo usar heparina, pero debo saber que al usar heparina tengo que aspirar y eliminarla toda, porque suficiente con que ella sea 0.1 centímetro de heparina acidifica la muestra y por lo tanto les cambia el pH y ya no les sirve para hacer una valoración ácido-base. El otro tema es que si lo saco debo procesarlo inmediatamente. Si no lo puedo procesar tengo que ponerle hielo y guardarlo en el frigider, porque si no se alteran los valores de oxígeno, porque los leucocitos son los elementos que consumen el oxígeno. Inclusive cuando hay una leucemia que tiene unos 100.000, 200.000 células por una leucemia, por una hipoxemia facticia, porque los leucocitos consumen ese oxígeno. De igual manera, los trombocitos no tanto, pero sí los glóbulos blancos, que tienen mitocondria y consumen oxígeno. José Antonio Briceño. Sí, doctor, presente. Una preguntita. ¿El rojo consume oxígeno o no consume oxígeno? No, el glóbulo rojo es transportador de oxígeno, doctor. No, como me O parece. sea, tiene metabolismo anaeróbico el glóbulo. Si el glóbulo rojo no presenta mitocondrias. No presenta mitocondria. Entonces, el glóbulo rojo tiene metabolismo anaeróbico y no tiene mitocondrias, como muy bien nos dice José Antonio Briceño. Muy bien. Vamos avanzando. Ya. Muy bien. El otro tema es que a veces, si yo tomo gases, no puedo hacer una evaluación continua. Entonces, esto sí me va a ayudar un poco si el oxímetro de pulso que vamos a ver más adelante. Entonces, los gases no solamente me permiten evaluar el oxígeno y el CO2, sino también el estado ácido-base, ¿no es cierto? Eso ustedes lo saben perfectamente. ¿Qué más? Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 1, a ver, para que se acuerden siempre, se habla de cuando existe una patología en el pulmón. Lo que están viendo parece un infarto de todo el pulmón ahí. Acá está casi hepatizado, debe ser un distrés respiratorio, parece hígado. Entonces, cuando hay una patología pulmonar, cualquiera sea ella, neumonía, edema pulmonar, ahora vamos a ver que afecta el pulmón, la mecánica pulmonar, el pulmón especialmente de patología, es lo que genera las insuficiencias respiratorias tipo 1. La tipo 1 o oxigenatoria,
las alteraciones que ocurren para que genere esa hipoxemia es un trastorno de la relación ventilo-perfusión, un shunt pulmonar y menos frecuentemente el trastorno de difusión. Cada vez se habla menos del trastorno de difusión porque tiene que haber una fibrosis muy marcada para que difunda poco el CO2, difunda poco el oxígeno. El CO2 es altamente difusible, de manera que siguen siendo el ventilo-perfusión y el shunt los mecanismos más importantes para explicar una insuficiencia respiratoria. Nuevamente aquí para hacerles recordar que la relación ventilo-perfusión es una relación entre la ventilación minuto pulmonar, o sea, el volumen tidal por la frecuencia respiratoria, y la perfusión es el gasto cardíaco en litros por minuto, y la ventilación minuto pulmonar es el volumen minuto pulmonar. ¿Okay? Esa es la relación ventilo-perfusión que habíamos conversado. Esta es una gráfica para mostrarles a ustedes, suponiendo que si estas son las costillas, este es el ápice y esta es la base, este es el porcentaje de volumen pulmonar, ¿no? Esta es la relación BQ. El flujo sanguíneo es mayor en las bases y va disminuyendo conforme va a los ápices. La ventilación pulmonar también es un poco mayor en las bases y va disminuyendo menos, en este caso, una curva menos pronunciada, pero también tiene una menor ventilación y una menor perfusión en los ápices, y mayor ventilación, una menor perfusión y ventilación y una mayor ventilación y perfusión en las bases. De tal manera que la relación ventilo-perfusión, como acá en este caso el BQ, es muy importante, acá la relación ventilo-perfusión es mayor, y conforme se va ascendiendo, la relación ventilo-perfusión es mayor acá que aquí, ¿no? O sea, mayores en la relación, en este caso la relación ventilo-perfusión es menor en las bases y menor en las bases y mayor en los ápices, porque una tiene una menor perfusión de esta relación BQ, pero estas bases son más ventiladas y más perfundidas que los ápices, para grabar relación. Hay métodos, diferentes métodos con gases que permiten medir la relación ventilo-perfusión y a través de fórmulas que son esas gráficas que ustedes van a encontrar, y a veces es bimodal, a veces la perfusión es menor, de tal manera que hay una serie de gráficas que no es la intención, pero que se graben en la cabeza, que es la relación entre la cantidad de sangre que llega al pulmón y la cantidad de volumen de aire que ingresa. Esta gráfica también es bonita porque me hace entender, vean ustedes cómo la relación ventilo-perfusión es mayor en los ápices que en las bases, ¿no es cierto? Cómo la ventilación es mayor acá en las bases que en los ápices, ¿cierto? Cómo la perfusión es mayor en las bases que en los ápices, pero cómo la relación ventilo-perfusión es más aquí que aquí, porque el denominador acá es menor. El PO2 de los ápices, de los alvéolos apicales, es de 132 y acá de 89, miren ustedes. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí. Me ha nacido una duda con respecto a eso último que dijo de la ventilación alveolar, que es, o sea, ahí aparece como si fuera menor en los ápices y mayor en las bases. ¿Cuál, perdón? Con respecto a la ventilación alveolar. Sí. La ventilación en los ápices es menor que en las bases. En las bases se ventilan y se perfunden más, pero la relación aquí es mayor, porque se perfunde menos. Y esa relación ventilo-perfusión que establece que haya menor intercambio, hace que el PO2 en los ápices sea mayor que en las bases. ¿Entendí yo? El nitrógeno Sí, no cambia mucho. Ahora, nuevamente, lo que pasa es que en los ápices hay menor volumen de aire, hay menor perfusión, pero definitivamente cuando se mide la ventilación en los ápices es de 240 y acá es 820. La perfusión acá es 0.07 y acá es 1.29. O sea, acá se ventila y se perfunde, pero la relación aquí es una relación ventilo-perfusión más alta en los ápices que en la base. Es una pregunta de examen de residencia, por si acaso. Ya. Un concepto también muy importante es que cuando ocurre patología pulmonar, aparte de que se altera esta relación ventilo-perfusión, es que en estas zonas donde está inflamado el pulmón, por ejemplo, ocurre una neumonía,
una atelectasia, un derrame, ese pulmón que se colapsa, ese pulmón que se inflama, el organismo es tremendamente hábil y en esa zona ocurre lo que se llama una vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Eso qué quiere decir? Que la sangre que debe ir a ese pulmón que está enfermo es derivada a otras zonas sanas. Y es un mecanismo muy importante como mecanismo compensatorio cuando existe una neumonía, cuando existe una atelectasia, un proceso inflamatorio pulmonar, una neoplasia, derrame, lo que sea. Ese volumen de sangre que debería ir a esa zona, se produce una vasoconstricción hipóxica inmediatamente porque no se está oxigenando bien y rápidamente esa sangre se deriva a otros. Y ese es un mecanismo muy importante para entender por qué hay pacientes que tienen neumonía, derrame, y no están hipoxémicos. Porque se instaló lentamente, porque tiene una capacidad de reserva muy buena para compensar, porque la vasoconstricción pulmonar hipóxica es un factor muy importante que actúa para regular el PO2 y el PCO2. Esto es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Cuando tienes ustedes 100 PO2 alveolar, pero acá el flujo sanguíneo es 3 y tienen 104. Pero vean ustedes aquí, cuando se obstruye esta rama que va a ventilar este pulmón, no se ventila bien, ¿no es cierto? No se ventila bien, pero a pesar de eso, el PO2 en este caso ha bajado a 58, a pesar de que las zonas del restante sí están oxigenando bien. Eso es un trastorno de ventiloperfusión, una alteración de la ventiloperfusión. Y acá, un modelo bicompartamental para tratar de entender que cuando ocurre perfusión, entonces, mientras que acá se altera, miren ustedes la ventilación, este es lo que se llama una alteración de la ventiloperfusión porque hay enfermedad alveolar, pero la perfusión es buena, ¿cierto? Vean ustedes cómo aquí, cuando ocurre obstrucción de la vía pulmonar, cuando ocurre disminución del flujo sanguíneo en los vasos pulmonares, ocurre que no se oxigena bien, ¿no es cierto? Y por consiguiente, si se ocluye acá la sangre, se va a mezclar con sangre, en este caso no se va a ventilar adecuadamente este alveolo y por lo tanto va a aumentar lo que se conoce el espacio muerto fisiológico. Y esto ocurre en la embolia pulmonar, o sea, cuando un paciente tiene insuficiencia respiratoria tipo 1, cualquiera sea la causa, hay hipoxemia. Y la hipoxemia siempre da agitación, sudoración, taquicardia, el paciente está despierto, con una tremenda descarga enérgica, está hipertenso, gran descarga de catecolaminas, está severamente agitado. Y ustedes han visto cómo los pacientes cuando quieren ingresar por el COVID-19 al hospital se desesperan de falta, están desesperados porque tienen hambre de aire. Pero va a llegar un momento en que si esa hipoxemia es severa y persistente, el paciente presenta progresivo compromiso de conciencia y puede llegar al coma. Es una forma de evaluar otros síntomas, pero acá tiene usted fiebre, esta es una hoja que encontré para el COVID-19. Tiene náuseas, vómitos, rinorrea, está usted en dificultad respiratoria, pero o sea, la historia es muy importante. Y esta insuficiencia respiratoria, la más frecuente que van a ver cuando estén haciendo su trabajo hospitalario, es el paciente que viene de la comunidad o que viene del mismo hospital que dice tiene fiebre, escalofríos, tos con esputo purulento, productivo, dolor torácico, crepitantes y un filtrado alveolar que es una neumonía bacteriana. Eso es lo más frecuente que uno ve en los pacientes. Esta es otra neumonía, que también da insuficiencia respiratoria tipo 1, una neumonía más extensa en el lado derecho. Ven ustedes con problema aéreo y una neumonía acá, y parece que algo cavitada aquí, neumonía bilateral, en este caso con dos zonas de lesiones en pulmón. Todo eso puede dar una hipoxemia, una insuficiencia respiratoria. Muy bien. Richard Milton. Richard Milton. Sí, doctor. ¿Cómo estás? Richard, ¿sería tan amable de leer la historia esta? Claro. Varón de 22 años fue emitido a la UCI de este hospital debido a hipoxemia y shock. El paciente había estado bien hasta hace 5 días cuando desarrolló congestión nasal, sensación de alta térmica, tos no productiva húmeda. Tomó ibuprofeno y acetaminofén sin mejoría. Un día antes de la administración fue visto en el servicio de emergencias de otro hospital, presión arterial 119/69, P97, de saturación 97. De pulso. Temperatura 37.3. ¿Qué dice Richard? Hasta ahí, ¿qué te parece esa historia? Bueno, está evolucionando, pero por lo visto, el problema es que
Ha entrado por hipoxemia y shock. Después hipoxemia, pero la historia, ¿qué te orienta? Esa es la historia que tú escuchas en un paciente que tiene una neumonía bacteriana, un edema pulmonar, ¿qué te orienta esa historia? A ver, Isa Lisset, que te van a ayudar, mi querido Richard, a ver, no te preocupes. Laisa Chávez. Where are Sí, you, doctor. Laisa? ¿Cómo estamos? Sí, ¿Estás atenta o no? sí, A ver, doctor. esta historia, ¿qué te parece, querida Laisa? ¿A qué te orienta esta historia? ¿Qué te hace pensar? Que quizás la evolución ha sido rápida. Podría que el paciente haya llegado a una neumonía. Presenta sensación de alza térmica, pero bueno, la temperatura está normal. La pregunta es, ¿tú alguna vez has tenido congestión nasal? Sí, Entonces, ¿has tenido sensación de alza térmica? también. Oye, ¿has tenido tos no productiva, que te da un poco de garraspera, que te tienes un poco de secreciones o no? Sí. ¿Y has tenido neumonía por eso? No, no. ¿No es cierto? Generalmente es muy importante que ustedes cuando hagan la historia, esta es una infección de vías aéreas superiores, alta. Cuando alguien tiene congestión, lo más probable es que sea un proceso viral. Influenza, rinitis, coriza, resfrío, pero puede esto llegar a una influenza, porque si está ya con hipoxemia más adelante, porque ahí sí nos dice en la historia, esto no es la historia de una neumonía como la que hemos escrito anteriormente, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, esto de que empieza con síntomas de congestión nasal y fiebre, tos no productiva al inicio, me hace sospechar que puede ser un problema, por ejemplo, un infeccioso viral, atípico, pero no es una neumonía bacteriana como la que hemos escuchado, fiebre, escalofríos, puto purulento, ¿no me entienden? Ahora, ¿existen neumonías virales? Sí, eso sí es cierto. Que puede evolucionar, sí, pero hasta ahí yo diría que es un proceso viral que se está instalando y probablemente por qué ingresó en shock, no sé, se complicó, fue lo mismo, no sé, pero hay algo que no está yendo bien. ¿Ok? Es muy importante que cuando ustedes hagan la historia a los clientes, porque si encuentran esto empezó como un proceso viral. ¿Cómo evolucionó más adelante? Ya lo vamos a ver, pero este es un proceso viral que es muy frecuente en los inviernos, que vengan los pacientes por influenza, por procesos respiratorios altos virales, y terminamos dándole antibióticos y no necesitándolo al paciente. Entonces, esto está pasando ahora con el COVID-19. Llega con fiebre, tos. ¿Le vamos a dar antibióticos, proceso viral? No. ¿Qué le vamos a dar tratamiento de COVID? Eso lo vamos a revisar en el último capítulo, pero no hay nada de tratamiento para el COVID-19. Bien. Muy bien. A ver, Kimberly Lisset. Mauricio Fernández. Where are you? Sí, A ver. El resto de la historia, a ver. ya. Saturación de oxígeno 99% a 0.21. Rales y sibilancias fueron auscultados y resto normal. Radiografía de tórax normal de ingreso. Fue diagnosticado de bronquitis, recibió broncodilatadores y un curso 4 días de prednisona. Fue dado de alta en casa. Las 24 horas después fue traído a emergencias, tos, dificultad respiratoria, diarrea, diaforesis, náuseas y vómitos, no dolor torácico. Imagínate. Y esa era su plaquita inicialmente. ¿Qué piensas que puede estar pasando con este paciente? Kimberly, ¿qué piensas? Podría ser que haya una infección bacteriana, Una infección bacteriana. pero Ya. atípica, es que estoy viendo, por ejemplo, que en las neumonías atípicas no se presentan generalmente de manera insidiosa y no suele cursar con fiebre. Entonces también se presenta la tos seca, No, sí, sí hay fiebre, proyectil. pero es más baja. Hay fiebre, pero es menos intensa, sí. Pero te voy a decir Ah, que la ya. viral
hemos tenido una gripe fuerte alguna vez y los escalofríos y la fiebre no te dejan dormir porque 39, tienes que tomarte tu antipirético, pero bueno, una neumonía sí puede ser, vamos a ver cómo evoluciona, ¿cierto? Puede ser el cuadro que se está instalando, puede ya lo traen con dificultad respiratoria y mayor compromiso, ¿no es cierto? Y eso puede suceder en un paciente que tiene un proceso infeccioso más agresivo. Esta es su radiografía, imagínate. Un día antes. Ajá. Vamos a poner ahí. ¿Qué dice con Isla Atúncar Anthony Alexander? A ver, mi querido Anthony, how are you? ¿Dónde está usted? Sí, doctor, buenas tardes. Oh, lo están llamando Anthony. A ver, léete los datos de ahí de la historia y conversemos el caso. A ver, léelo, por favor. No reporta dolor torácico, examen clínico, severa dificultad respiratoria, temperatura 36.8, presión arterial 51.33, frecuencia respiratoria 55 por minuto, saturación arterial de oxígeno 79%, con 0.21 en piel, marmoria y moteada, rales difusos en ambos campos pulmonares, abdomen blando, no soplos, no edemas, laboratorio test para influenza negativo, hemocultivos se tomaron, máscara más reservorio y solución salina fue administrado, saturación 89% dentro de minutos de oxigenoterapia. Pareces una computadora, mi querido Anthony, pero mira, cuando dice 0.21 quiere decir, uno no puede leer bien unos gases, uno no puede saber cómo está saturado el paciente si no sabes cuánto de fracción inspirada de oxígeno está recibiendo el paciente. Dice saturando 79% con 0.21, o sea, con 0.21. Y después más abajo te dice que se tomaron hemocultivos se tomar, ¿aló? Doctor, disculpe, algunos tienen que salir a gerencia y otros a tía. Así ¿Ya que, pasó la hora? Sí, son 4:23. Ya, pues. Pero Ya, hay un nomás. grupo que se puede quedar. Otros sí tenemos que salir. Ya tomé la lista, Vale. se lo voy a mandar más tarde. Gracias, doctor. Ya, vayan. Muy poco tiempo, pues, para ya. A ver. Me quedo solo. Ya, entonces. Pues no se vayan todos, oye. ¿Ah? Muy bien. Es un grupo pequeño que se va, ¿no? Un problema de una hora de teoría. Sí, doctor, es muy poquito tiempo para la teoría. ¿Cuántos se van a quedar? 5. Ya. Ahí está 26, ¿no? Creo que se quedan 26. Ya, vamos. No se preocupe, que en esta práctica vamos a hablar de lo mismo para aclarar algunos conceptos. Entonces, mi querido Anthony Conislia, ¿se fue él? Anthony, ¿te fuiste? Creo que sí. A ver. Entonces, Manrique Gamarra Sheila, ¿se quedó? A ver, Flavia Pierina Vega. Doctora, estoy. Buenas tardes. Bueno, eres fiel, esos son mis alumnos, caracho. Flavia Pierina. A ver, Flavia Pierina, explícame. Estaba explicándole que este paciente especialmente tiene dificultad respiratoria, tiene presión baja, 55 respiraciones, saturando 79 con FI2 de 0.21. Les decía que es muy importante saber cuánto de concentración de oxígeno respira un paciente, porque está respirando aire ambiental que es 21%, o sea, 0.21, es la fracción inspirada de oxígeno, está saturando 79, está con piel marmórea, moteada, ralos difusos, y que acá le toman los hemocultivos y le colocan una máscara más reservorio, le pasan solución salina, y el paciente, a pesar de la máscara más reservorio, sigue saturando 89 dentro de 2 minutos después de que inició ese tratamiento, ¿no? A ver,
¿Qué te parece? ¿Qué sucedió con este paciente? Para mí ya está entrando en una insuficiencia respiratoria. Perfecto. Ya. Realmente eso lo puede llevar posteriormente a un shock, ¿no? Me imagino. Está. Porque mira, ya está en shock porque tiene menos de 90 de Ajá, sistólica, ¿no? sí, sí. Ajá, sí. Sí, claro. Entonces Entonces, tiene... obviamente, a pesar ya de que ahorita se le administre, la saturación de oxígeno no va a subir a más, ¿no? Usualmente yo espero que suba, pero la extensión del problema pulmonar es tan severo que a Ajá, pesar de estar con 100% con máscara de cerebro, sigue por valores bajos, ¿no es cierto? es Pero desaturando. también Ujú. mira la extensión de la lesión que tiene, ¿no? Sí. Tiene algunos análisis que vamos a ver, ¿ya? Tiene un hemograma, por ejemplo, tiene una hemoglobina de 41, pero un 4.500, 11.000 leucocitos es normal, pero este tiene 900, mira. Tiene 900 de leucocitos, tiene 700 y a 1.620, o sea, ha hecho una leucopenia muy importante. Tiene desviación izquierda, ¿no? 8 o 9. Linfocitos, hace un poco de linfocitosis, mira. Linfocitosis, hay linfocitos atípicos también. Vamos a ver los gases mejor, de frente. Tiene los gases arteriales donde la fracción inspirada de oxígeno fue venoso acá, no fue muy útil, pero acá la sangre arterial que le toman cuando llega ahorita que está mal, con 100% de oxígeno, tiene pH 730, tiene un PCO2 de 40, y con 100% de oxígeno tiene 63 de PO2, tiene bicarbonato 19 y tiene saturando 89, que es lo que nos decimos, ¿no es cierto? Ya. Isaac Bryan. Gracias, hija, muy amable. Isaac Bryan. Gracias, doctor. Isaac, ¿está por ahí? Pamela Rocío Picoy. A ver. ¿Está? Yo creo que sí. Sí, doctor. Mire, está respirando 100%, tiene PCO2 tiene presión arterial de oxígeno de 63, está saturando 89. ¿Qué te parece? ¿Tiene insuficiencia respiratoria hipoxémica o no? Sí, hipoxémica porque está 63 el oxígeno arterial Sí. y Ya. bueno, el CO2 está en 40, creo que está dentro del rango. Perfecto. Un concepto adicional que ahorita van a aprender es el siguiente. Los criterios de insuficiencia respiratoria de PO2 menor de 60 y CO2 más de 50 es respirando 0,21. Este paciente tiene 100% acá, es una fracción inspirada de 1, eso quiere decir que está respirando 100%. Cuando uno respira 20%, o sea, 21, multipliquen ustedes 21 por 5 y es el PO2 ideal, 100. Si ustedes tienen unos gases arteriales suyos, están respirando en el ambiente, sus gases deben estar entre 95 a 100. Entonces, siempre el FiO2, o sea, el 21, en este caso la concentración de oxígeno, es 20, 21, 20 lo multiplico por 5 y me da 100. Eso es lo normal. Pero si alguien está respirando 100%, 100 por 5 debería tener 500 de PO2. Si alguien respira 0,50, debería tener 50 por 5, 250. Si alguien respira 0,40, o sea, 40 por 5, 200. Entonces, sí tiene, como dices tú, una insuficiencia respiratoria severa porque tiene 63 con 100% y debería tener 500. ¿Ok? Pues tiene una insuficiencia respiratoria con 100% que tiene un gradiente importante acá y aparentemente está con una severa insuficiencia respiratoria. ¿Cierto? Ya. Vean ustedes más adelante cómo se pone de mal este paciente. Girando 100% también, sigue mal y vean cómo su CO2 sube a 64 y el PO2 a 48. ¿No es cierto? Andrea Viñal, ¿está por ahí?
Sí, doctor. Andreita, dígame usted, uno haga, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria vemos acá? Doctor, disculpe, no lo escuché. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria me permite hacer este haga? Acá habíamos acordado que es tipo 1, porque es al 100%, debería tener 500 y está cerca a 63, o sea, debería tener más. En este caso está con 100% y tiene 48 de PO2, tiene 64 de PCO2 de presión parcial de CO2, de presión arterial de oxígeno, tiene pH de 7,10 y tiene 100%. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria crees que tiene este paciente acá? Según la definición de insuficiencia respiratoria tipo 2 es cuando el PCO2 es mayor a 40 y acá está en 64. Muy bien. Entonces más de 50. Pero bien. Bien, normalmente debería ser 40 y está en 64. O sea, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria la ves tú acá? Tipo 2, doctor. Perfecto. Pero el tipo 2, nuevamente, este paciente en primer lugar tiene una lesión pulmonar, ¿estamos de acuerdo? Ya se venía con una falla tipo 1. O sea, ya tiene una tipo 1 acá. Y si empieza a retener CO2 ya se hace mixta, porque hay hipoxemia y retención de CO2. Con 100% ya bajó más, 48, imagínense. O sea, sí es cierto que el CO2 se incrementa en la tipo 2, pero cuando yo tengo un paciente que ha tenido 1 y progresivamente se va deteriorando y aparece CO2, ya eso se llama mixta. ¿Ok? Listo. Mira la radiografía, a ver, bueno, ya vieron la radiografía, tenía un compromiso bilateral. Este paciente, mire, con esos agas, pH 7,10, este paciente falleció, le hicieron una necropsia y tenía, mira, lesiones medias cavitadas ahí, ¿ves? Gran polimorfo nuclear, coloración con cocos ahí. Vean ustedes células gigantes multinucleadas, también aquí se ve. Y el espécimen de pulmón dice muestra consolidados, un pulmón pesado, con consolidados, con evidencia de cavitación, coloración hematoxilina eosina que mostraba neumonía organizada con metaplasia escamosa prominente, así como formación de abscesos con infiltración neutrofílica. La tinción de gran del tejido reveló cocos gran positivos en cadena, en clústeres, y hallazgo consistente con estafilococo, especie de estafilococo. La hematoxilina eosina mostró múltiples focos de pulmón con evidencia de necrosis, neumonía necrotizante hemorrágica, así como muchas células con inclusiones anfofílicas intranucleares, formación multinucleada, con una inmunohistoquímica positiva para herpes. Este paciente tuvo una neumonía por influenza H3N2, porque al final el cultivo salió positivo, que se complicó con una neumonía estafilocócica, bacteriemia y un herpes simple y bandido que estaba dándole vuelta. Entonces, el compromiso pulmonar propiamente dicho da hipoxemia. A ver, ¿está por ahí Paul Sánchez? Paul. A ver, Carlos Alberto Lurita. Hola. Vamos. Carlos Alberto No. Lurita. Sí, doctor, sí le escucho. Hola. Sí A le ver, escucho, léete doctor. esa historia rapidito. Sí, Sí, léete claro. la historia rapidito. Ya. Sexo femenino, 24 años, antecedentes de obesidad en tratamiento. Ocupación bibliotecaria. Ingresa a emergencia por episodio de dificultad respiratoria progresiva. Sibilancias, fiebre, tos, ardor faríngeo, malestar general de 24 horas de evolución. Examen clínico, sibilancias en ambos campos pulmonares, taquicárdica, taquignia en otornea. ¿Qué te parece esa historia, Lurita? ¿Qué te sugiere? Una gordita bibliotecaria, yo era la que me prestaba los libros en mi época. Pero bueno, cuéntame. ¿Qué te parece, mi querido Lurita? Bueno, es una paciente que está haciendo, es haciendo un problema respiratorio, ¿no? Porque, bueno, dice que empieza con una dificultad respiratoria progresiva y a su vez tiene sibilancias. La fiebre no lo cuantifica, no especifica cuánto, no la han tomado. O le llama la atención la tos y el ardor faríngeo. Aparte que recién se está instalando porque dice que tiene, 24 horas de evolución.
Pero llama la atención las sibilancias en ambos campos pulmonares, como que si estuviera relacionado con un proceso asmático, se podría decir. Y bueno, y Ya. la taquicardia, la taquina, y bueno, y la autornea. Bueno, tenemos como antecedentes la obesidad, o sea, podría ser que también esté asociado a un problema cardíaco, se podría decir, por la misma obesidad que ella tiene, que se está complicando con el proceso respiratorio que está haciendo. Ya, ya, muy bien. Todas esas son posibilidades. Entonces, este paciente es probablemente un asma. Así es. O sea, un paciente que viene de emergencia por dificultad respiratoria, y generalmente el asma se desencadena por procesos virales también, pero tiene sibilancias, a diferencia del otro, ardor faríngeo, te tiene 24 horas, y eso de que te está iniciando, y has visto que en el caso anterior puede ser tan agresivo que en 24 o 48 horas se lo lleva el paciente. Pero entonces en este caso, si tiene 24 horas, tiene sibilancia, está taquicardia, la ortopnia no es típico de la insuficiencia cardíaca solamente. Todo paciente que asma, tú has visto alguna vez algún asmático cuando está con crisis, se ponen semisentado, tiran hacia adelante el cuerpo, está con su expiración prolongada y hasta que no se rompe el broncoespasmo, si en ortopnia, no se pueden echar en la camita. Bien, cuando discutimos este caso, uno dijo que era edema pulmonar, asma bronquial, alguien dijo que una neumonía, pero es un asma bronquial y en donde vamos a tener que hacer una serie de estudios. Y miren, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene este paciente con 0,21? PO2, Lurita, ¿qué te parece? ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene? PO2 55, CO2 32. Está haciendo una tipo 2. Espera. Tipo 1. No, disculpe. Tipo 1, sí, me confundí, disculpe. Tipo 1. Claro, porque el CO2 está más bien bajo. Así como hemos acordado, es una insuficiencia respiratoria tipo 1 por un asma, es muy frecuente. El otro dato que tengo que explicarles es que el AGA tiene un CO2 de 40 y PA2 idealmente de 100. Cuando el paciente hiperventila, el siguiente mecanismo compensatorio cuando hay una hipoxia, además de la vasoconstricción, además de la distribución de relación ventilo-perfusión, es que ocurre una hiperventilación. Al hiperventilar el paciente, barra el CO2 y por ley de Boyle, por ley de presiones de gases, mejora la presión alveolar de oxígeno. Cuando un paciente tiene una acidosis metabólica severa por una cetoacidosis diabética, por ejemplo, ustedes van a encontrar 5 de bicarbonato, 10 de PCO2, y el paciente está con 130, 120 de PO2 en sangre. Dice, no, seguramente le han puesto oxígeno, y tú lo ves, no le han puesto oxígeno. Y es que la presión alveolar puede subir mucho cuando uno hiperventila, y es el primer mecanismo que, por ese paciente que tiene hipoxia, hiperventila para barrer el CO2, y algunos compensan muy bien, y por eso ustedes tienen asma y neumonías que no hace hipoxemia, porque su mecanismo compensatorio funciona muy bien. Esta es la placa de tórax de tu paciente, mira. Hiperclaros, diafragmas aplanados, porque hay retención de aire y la aspiración una resistencia a la expiración. El edema pulmonar también es, muchas gracias, Lurita. En el edema pulmonar también es otra causa, insuficiencia respiratoria, cardiogénico, no cardiogénico, una neumonía complicada con un absceso, puede dar hipoxemia, miren ustedes las tremendas lesiones en pulmón. Acá otra lesión, una neumonía, parece una neumonía cavitada. Ahí está la alteración en la tomografía, ¿no? Una neumonía aspirativa también puede ser una causa. En este caso vamos a pasarlo rápido, pero es una paciente obesa, natural de Piura, que viajó de 23 de diciembre, llegando al 24, viajó vía terrestre hacia Lima, y cuando llega a Lima nota dolor retroesternal, opresivo, mareo, dificultad respiratoria, y llegar a su domicilio sufre síncope. Su yerno, que era médico, nota cianosis marcada, hipotensión, dolor torácico y es transferida a emergencia del hospital Rebagliati, donde le encuentran hipotensa 78-50, cianosis moderada y murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares. Bien. Oscar Alberto Roldán, tienes el nombre de mi gran amigo Roldán. Roldán, ¿está usted conmigo? Sí, doctor. ¿Qué le parece este cuadro clínico, Roldán? No te escucho bien. ¿Puedo leerlo? Léelo. ¿No estaba atento? Paciente sexo femenino, sí, sino que hay una parte que no lo entendí bien. A ver, léelo. Paciente
sexo femenino de 64 años de fibra con hipertensión arterial controlada viajó el 23 de vía terrestre a Lima, llegando el 24 de diciembre. Al llegar a Lima notó mareos, dificultad respiratoria. Al llegar a su domicilio sufre cuadro sincopal. Su yerno con notación marcada, hipotensión, dolor torácico y es transferido a la emergencia del Hospital Nacional Legadio Rebagliati. Sistema clínico, hipotensión 78,5, sinusio moderada, aparato respiratorio, murmullo bien en ambos campos pulmonares. Ya. Yo creo que aquí la principal, un dato muy importante es el viaje largo del paciente. Entonces, y luego de eso empieza a notar dificultad respiratoria, un cuadro sincopal, además de la hipotensión que presenta y la cianosis moderada. Yo pensaría que se trata de un cuadro por tromboembolismo pulmonar. Muy bien. Es un tromboembolismo pulmonar. Es un tromboembolismo pulmonar que le Q1, Q3T3. La placa está normal y puede ser un infarto, una embolia submasiva. Hay una serie de que también esto da insuficiencia respiratoria. Mira, tiene acá el trombo en la tomografía, más trombo acá en la tomografía, y la embolización y la presencia de insuficiencia venosa puede ser causa importante. Hay que trombolizarla, hay que anticoagular, pero hay insuficiencia respiratoria, el edema pulmonar, la injuria pulmonar, todo esto da. Y estos pacientes hay que darle oxígeno. ¿Cómo le damos el oxígeno a estos pacientes? Con cánula binasal. Vean ustedes que con cánula binasal, si yo doy 1 litro, 0,24. Si yo doy 2, 0,28. Hasta 6 litros. No le doy más de 6 litros porque eso no me va a dar más de 0,40, como pueden ver. 0,40. Y esa es la canulita que acá está sin humidificador. Que esta cánula debe colocarse bien con las curvas hacia las regiones de las fosas nasales y alrededor de la oreja y fijarla acá en el cuello. Si no mejora la oxigenación con cánula binasal, el 80% de pacientes con problemas respiratorios mejora con oxígeno. Si no mejora, hay que poner esta máscara más reservorio, vean ustedes. Hay que llenarla de aire, tiene 3 válvulas, 1, 2, 3, para que mejore esa hipoxemia refractaria. Se trata con esta máscara. Y si no mejora, bueno, si alguien está con esta máscara, hay la posibilidad de ventilación mecánica. Se está complicando la cosa. La hipoventilación es la causa más importante de insuficiencia respiratoria tipo 2. El pulmón está normal, el problema es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso está mal porque no ventila, un ACV hemorrágico, una polineuropatía, Guillain-Barré, una miastenia gravis. El paciente es hipercapnia, hipoxemia y una gradiente alveolar arterial de oxígeno normal. El paciente, a diferencia del hipoxémico que estaba agitado, tiene compromiso de conciencia, retiene CO2, hambre de aire, está hipertenso, taquicárdico, y la lesión puede estar acá en el cerebro, hemorragia cerebral, hemorragia de tronco, hemorragia del bulbo, sección medular, polineuropatía de Guillain-Barré, miastenia gravis, polimiositis. Y estas son causas de IRA tipo 2, que hacen que el paciente retenga oxígeno, retenga CO2. Su pulmón está normal, por lo tanto se va a oxigenarse muy bien si yo le pongo cánula o máscara. Pero lo que me debe preocupar en estos pacientes, en todos estos, es que su compromiso de conciencia hace que en lugar de que respire 500, respira 300. De esos 500, usualmente 150 se quedan en la tráquea y 350 de los 500 quedan en el alveolo. Si este paciente tiene compromiso del sensorio o cualquiera de estas enfermedades, ya no respira 500, respira 300. Eso quiere decir que 150 se van a quedar en la tráquea y 150 en los alveolos. Van a empezar a retener CO2. Su alveolo está normal, pero empieza a retener CO2 y al final lo lleva a hipoxemia. Yo a veces, para esos pacientes, yo les hago una prueba. Cuenten del 1 al 20, cuando están despiertos, los Guillain-Barré. Si cuentan del 1 al 10 y ahí toman aire, el 50% de su capacidad vital es de alto riesgo, y si es de 1 a 5 probablemente necesita tubo. Le digo, sople hasta 1 metro, le pongo a la mano a 1 metro y normalmente uno debe soplar lo suficiente, pero si no sople, no llega al metro, sino medio metro también, 50% de capacidad. Entonces, en estos pacientes con enfermedad neurológica que va de falla respiratoria, me tengo que preocupar más de la vía aérea, que tengo, como decía el profesor Hermenegildo Alvarado,
el ambú, los tubos, el laringoscopio para intubarlo o ponerle un tubo, porque su problema no es oxigenatorio, su problema es ventilatorio, necesita fuelle, necesita que algo le haga respirar. Si le ponen oxígeno, le ponen cánula, como vamos a ver, o cualquier forma de tratamiento, va a respirar mejor, pero su problema es que puede hacer retención de CO2 y hacer paro. En la insuficiencia respiratoria mixta es una mezcla pues de trastorno de la ventilación, del SHAN y de la hipoventilación, y son los pacientes EPOC, por ejemplo, ¿no? Los EPOC, que se enferma su pulmón, los enfisemas, la fibrosis, el asma, la cifoescoliosis, que inicialmente hace hipoxemia más CO2 bajo en años y luego hace hipoxemia más CO2 normal en años, llega a ser hipoxémico y retenedor crónico. A estos pacientes lo que usamos para darle oxígeno es la válvula, la máscara de Venturi, que lo vamos a ver en la práctica. Esto regulariza el oxígeno hasta 0,50. Si yo a un paciente que retiene CO2 le doy más de 0,50 y le pongo máscara más reservorio, como hemos visto, voy a poner lo que estaba cianótico azulito, pero como este es crónico, retenedor crónico, vean ustedes, el retenedor crónico, tengo las altas concentraciones de oxígeno está indicado en el poco retenedor crónico porque le provoca apnea. Cuando alguien crónicamente retiene CO2, ya el CO2 deja de ser estímulo para su centro respiratorio, es la hipoxemia. Hay que manejar con mucha prudencia la hipoxemia. Le pongo esa máscara de Venturi con hasta 0,50 nomás, nunca llega a 100%, y si no ventila bien ahí, tengo que entrar a máquina. El otro tipo de insuficiencia respiratoria es la perioperatoria, que es un paciente que viene de sala, para más profítico. Perioperatoria, cirugías complejas, es una ira mixta que viene de sala, ya está intubado y tengo que controlarlo. Acá lo más importante es que el paciente cuando está anestesiado, su capacidad vital y su capacidad residual se pierde y por eso no oxigena bien, por el efecto anestésico y que hay que corregir y que pase el efecto. La cirugía cardíaca es una de las causas de insuficiencia respiratoria más que tenemos que monitorear mejor. Y la asociada a shock. Habíamos conversado que el paciente que tiene 5 litros de aire, 5 litros de sangre, si pierde 2 litros de sangre te queda con 3 litros, de tal manera que hay un trastorno de ventiloperfusión de espacio muerto importante, y el paciente está con shock, con hipoxemia, pero la placa es normal. Entonces ese paciente tiene un shock por hipolemia, especialmente por hipovolemia o por alguna otra causa, shock, asociada al shock. Tengo que corregir el shock y el paciente va a mejorar la insuficiencia respiratoria. Esta es una mixta que es un politraumatizado, un distrés que es tipo 1, todo este es tipo 1, y estos pacientes son fundamentalmente, les voy a dar cánula, máscara, no reservorio. Hay otras causas de problema mixto también, los ACVs, Pickwick, lesión medular, neuropatías tipo 2, ¿no? La pared torácica, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, da retención de CO2 también, asma, EPOC que hemos visto. Y cuando el paciente no tolera, especialmente los edemas pulmonares y el EPOC, existe la ventilación mecánica no invasiva, donde le ponemos una nasal, una máscara facial, una facial tostel o una helmet que ustedes han visto que los italianos han usado mucho con este COVID-19. Vean ustedes cómo puede comer y estar con su máscara, ¿no? El helmet. Y ha aparecido ahora que se ha usado muchos años en pediatría, ahora se pasa de usar adultos lo que se llama la cánula nasal, pero de alto flujo. Esa cánula nasal es una máquina que da oxígeno a alta presión y a través de la nariz y oxigena mejor los pacientes. Este es un paciente que está saliendo de la máquina que le han puesto su cánula binasal. La cánula nasal en el paciente con COVID parece muy útil. Todo paciente que llega con falla respiratoria con COVID hay que ponerle su cánula binasal de alto flujo. Vean ustedes, parecido a nuestro paciente. Llega el 15 en la placa aparentemente normal y en 2-3 días, ¡pah!, pulmón blanco. Y la otra cuestión más válida que es el pronovigil. Se sabe ahora que cuando los cambios de posición uno lo pone en prono a estos pacientes, mejora la oxigenación porque se distribuye mejor, la relación ventilo-perfusión mejora. Vean ustedes, es una máquina que permite ver la perfusión y la ventilación y se dan cuenta que se ventila más arriba, menos abajo, ¿cierto? Una ventilo-perfusión, pero cuando se pone en prono, se equilibran. La zona más fundida está mejor ventilada. Entonces, estos pacientes, además, cuando están en ventilador hay que estar apoyándolos, cambiando de posición, haciéndole algo de terapia física, por ventilador deben estar despiertos, y la terapia física y respiratoria es muy importante. Cuídense del COVID, usen su mascarita, y eso es todo lo que tenía que hablar con ustedes. Muchas gracias. Vayan a su práctica, que si no se va a quedar sin nadie Hermenegildo. Listo, jóvenes, Gracias, amigos. Gracias, doctor. Ha sido un gusto.
Gracias. Ok, vaya, Doctor, vaya tengo chicos una lindos. pregunta. Excelente clase, Dígame. maestro. Excelente clase, profesor. Muchas gracias, doctor, por la clase. No, yo le he escuchado su primera clase brillante, así que estamos esforzándonos para que este ha sido un equilibrio, tú has aportado también en la clase, así que no seas tan sencillo, tan humilde. Yo creo que tú has aportado para que la clase mejore también. Sí, algo que quieran preguntarme, por favor, adelante. Doctor, sí, una pregunta. Cuando el paciente de tromboembolismo pulmonar, también uno de los síntomas, por ejemplo, que presenta es la hemoptisis. ¿Qué porcentaje de estos pacientes llegan a hacer hemoptisis? Y qué 20%. Un 20%, o sea, no es muy frecuente que llegue a ser hemoptisis. No, pero de todas maneras, si tiene otra tromboembolia, a pesar de la hemoptisis, mientras no sea masiva, generalmente es un esputo hemoptoico o algunos coagulitos. Pero si es por tromboembolia hay que anticoagularlo. ¿Me entiendes? Hay que anticoagular, hay que trombolizarlo. Hay que tener cuidado, pero si no va a seguir usualmente puede ocurrir un infarto pulmonar por eso, ¿no? Pero los síntomas, la característica de la tromboembolia es lo que mencionaba su compañera, una disnea súbita, estando más o menos previamente sano, o bueno, en este caso, un fracturado de cadera se le anticoagula siempre ahora, porque por la inmovilización puede hacer trombosis, no otra trombosis es de donde vienen el 80% de los trombos. Pero uno piensa en tromboembolia cuando hay una disnea súbita, de causa no clara, y tiene una radiografía que no explica la hipoxemia. ¿Entendido? El pulmón es un órgano que tiene doble sistema de circulación, no hay infarto pulmonar muchas veces. ¿Listo? Sí, doctor, muchas gracias. Encantado. ¿Alguna pregunta más? Vayan a su clase, jóvenes. Muy poco tiempo para la teoría. Gracias, chao.